puede encontrar en las obras originales de inglés The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, es una tragedia de William Shakespeare, cuyo año de publicación se sitúa alrededor de 1603, ya que no se conoce la fecha con exactitud. El argumento de la obra gira en torno a la venganza llevada a cabo por el príncipe Hamlet para vengar la muerte de su padre, el rey Hamlet, quien ha sido asesinado por su hermano Claudio. Al igual que en otras tragedias del autor, el protagonista no puede evitar librarse por un destino catastrófico, pese a todos sus esfuerzos por evitarlo. Asimismo, esta obra explora temas universales como de la vida, la muerte, la razón y su debilidad, o como podemos colocar como punto principal, la locura. El resumen de la obra lo podemos dividir en algunos actos, ¿sí? Y en el primer acto podemos ver que en el castillo real de Azior de Dinamarca, los guardianes presencian el fantasma del difunto rey Hamlet. Más tarde, o después, el príncipe Hamlet, el hijo del rey fallecido, se entera de lo sucedido gracias a su amigo Horacio. Entonces decide permanecer despierto toda la noche para ser testigo de la aparición de su padre. Paralelamente a este hecho, Laertes, hijo de Polonio, habla con su hermana Ofelia, quien está completamente enamorada del príncipe Hamlet y le pide que se olvide de él. Entonces la joven promete acatar a su consejo. Finalmente, cuando llega la noche, Hamlet consigue ver el fantasma de su padre, quien le confiesa que Claudio, su hermano, lo asesinó mientras dormía. Entonces el rey le hace prometer a su hijo que vengue su muerte. Después de este hecho, el príncipe duda de si su espíritu que había visto es realmente el de su padre y si no estaba volviéndose loco. En el segundo acto, Laertes se marcha a Francia. Entretanto, Polonio, su padre, le pide a uno de sus criados que lo espíe. Por otro lado, Ofelia le confiesa a su padre que Hamlet está loco. Después Polonio decide hablar con los reyes para alertarlos y avisar de esto, del comportamiento del príncipe, y les confiesa que su locura puede deberse al amor que siente por su hija. Más adelante, unos amigos del príncipe Hamlet llegan al palacio tras ser citados por los reyes para averiguar a qué se debe la locura del príncipe. Asimismo, los invitados contratan a unos cómicos a fin de sacar a Hamlet de su estado. En el tercer acto, el rey Claudio y Polonio quieren descubrir a qué se debe o cuáles son las causas de la posible locura del príncipe Hamlet, si está o no relacionada con el amor que siente por Ofelia. Más tarde descubren que este no es el motivo que explica su comportamiento. Por otro lado, los cómicos representan su obra en el palacio. Hamlet los guía y transforma el desarrollo de los acontecimientos dentro de la misma. En ella los actores interpretan los hechos ocurridos en el palacio referentes a la muerte del padre del Hamlet, donde el hermano de este lo asesina y después se casa con su esposa. Claudio se sorprende y se retira del lugar inmediatamente, hecho que demuestra su culpabilidad. Después, Hamlet se plantea si debe o no asesinarlo. El príncipe habla con su madre, la cual trata de comprender el extraño comportamiento de su hijo. Durante la conversación, Polonio los espía escondido detrás de una cortina. En el diálogo, Hamlet le reprocha a su madre el temprano matrimonio con su tío. Acto seguido a este, el príncipe escucha un sonido que lo lleva a matar a Polonio al confundirlo con Claudio. Finalmente, el espíritu del difunto rey aparece en la sala, aunque solo Hamlet puede verlo. Tras este hecho, Gertrudes toma a su hijo por loco. En el cuarto acto, tiene lugar el destierro de Hamlet a Inglaterra, decisión tomada por el rey Claudio, quien lo envía allí para asesinarlo.
Por otro lado, Ofelia pierde la cabeza después de la muerte de su padre. Asimismo, Laertes regresa de Francia con intención de vengar el crimen. Ante lo sucedido, Claudio intenta que Laertes crea que Hamlet es culpable de la muerte de Polonio. Después Horacio le ofrece noticias del príncipe, quien regresa a Dinamarca después de unos problemas ocurridos durante el viaje en barco. Entonces Claudio y Laertes deciden planear la muerte de Hamlet mediante un duelo al que el hijo de Polonio asesinara con el filo de su espada impregnada en veneno. Finalmente Gertrudes avisa de la trágica muerte de Ofelia en el río. En el quinto acto podemos ver que este tiene lugar en el entierro de Ofelia. Al inicio los sepulteros preparan la tumba de la muchacha. Acto seguido aparece Hamlet y Horacio. Entonces uno de los trabajadores encuentra el cráneo de Yorick, un conocido bufón, con el que el príncipe estaba muy unido cuando era niño. Más tarde entra el cortejo fúnebre de Ofelia con Laertes al frente del príncipe Hamlet. Se entera de la muerte de la joven. Ya en el palacio, Hamlet confiesa que su amigo Horacio, que modificó la carta de Claudio para salvar su vida, pero a cambio pidió la muerte de sus amigos acompañantes Rosencraft y Guildenstern. Después tiene lugar el duelo entre Laertes y Hamlet, donde el primero lastima al segundo con la espada envenenada. A pesar de ello, el príncipe sigue peleando y consigue herir a Laertes. Por otro lado, Gertrudes muere al beber de la copa de vino envenenada, acto con el que Laertes responde arrepentido y confiesa que Claudio fue quien virtió el veneno de la copa. Ante este hecho, Hamlet actúa lleno de rabia y mata a su tío. Antes de morir, Hamlet solicita a su amigo Horacio que el príncipe Firtinbras sea el futuro heredero del trono de Dinamarca. Finalmente, se cumple la última voluntad del príncipe. Fortinbras ordena un funeral en su honor. Referente a los personajes de Hamlet, podemos destacar los siguientes. Hamlet, que es el protagonista de esta tragedia, el hijo del difunto rey Hamlet de Dinamarca y su esposa Gertrudes. El joven príncipe tiene un carácter bondadoso y a menudo lleva todo y explica lo que acontece a través de su propia reflexión. Hamlet es inteligente y presta un perfil filosófico, ya que se trata de manejar su vida guiado por el pensamiento y cuestionamiento moral de sus actos. Sin embargo, en un momento de la obra muestra su carácter impulsivo. Esto ocurre cuando asesina sin piedad a Polonio al confundirlo con su tío Claudio. Por su parte, otro de los personajes del rey Claudio es el tío del príncipe Hamlet, hermano del difunto rey. Contrae matrimonio con Gertrudes, madre de Hamlet, cuando ésta se queda viuda. Es uno de los protagonistas de la obra, el contrapunto del personaje de Hamlet. A diferencia del sobrino, Claudio presenta un perfil ambicioso y criminal. Es capaz de cualquier cosa, incluso de matar a su propio hermano, con tal de llegar al poder. No se deja guiar por la moral ni la justicia, ya que no duda en cometer sus crímenes. Gertrudes es la reina de la Dinamarca y la madre del príncipe Hamlet. Estuvo casada con el difunto rey, Hamlet, pero tras la muerte de este se casa con Claudio, su ex cuñado. Al final, Gertrudes tiene una muerte trágica cuando bebe por error la copa envenenada. Otro de los personajes, el padre de Hamlet, que es el rey anterior, es justamente el fantasma. En la obra se muestra como tal y este aparece en las primeras escenas. Asimismo, el detonante de la historia es responsable que desarrolle toda la acción. Su objetivo es traspasarle o
pasar a su hijo la verdad sobre su asesinato. Polonio es chambelán del reino y asesor del rey. También es padre de Ofelia y Laertes. Presenta un carácter dominante sobre sus hijos. Al principio no le agrada que su hijo se marche a Francia a estudiar y cuando lo asume, envía a su asistente Reinaldo para que lo espíe. Al final Hamlet mata a Polonio por error mientras escucha la conversación que éste tiene con su madre. Ofelia es la hija de Polonio y amada de Hamlet, con quien decide terminar su relación aconsejada por su padre y su hermano. Tiene un alma sensible y bondadosa. Cuando Hamlet asesina a Polonio, Ofelia no puede superar su pérdida y se vuelve loca, hecho que la conduce a su propia muerte. Laertes es el hijo de Polonio y el hermano de Ofelia. Laertes quiere retomar sus estudios y por ello se marcha a Francia. Tiene un carácter impulsivo y lo demuestra cuando su padre es asesinado e inmediatamente desea vengar a su muerte. Al final de la obra, Laertes muere justamente en el duelo contra Hamlet. Horacio es el mejor amigo de Hamlet, del príncipe Hamlet, desde que estudió con él en la Universidad de Wittenberg. Horacio es la representación de la razón y la cordura dentro de la obra. A menudo actúa como confidente y buen consejero del príncipe. Horacio no muere, pero sí es testigo del fallecimiento del amigo Hamlet. Fortinbras, príncipe e hijo del futuro y del difunto rey de Noruega, quien fue asesinado por el antiguo rey Hamlet. Fortinbras busca vengar la muerte de su padre y llega a Dinamarca al final de la obra. Antes de morir, Hamlet solicita que éste sea el próximo rey de Dinamarca. Referente al análisis en la composición de la obra, del punto de vista de la estructura, la obra está compuesta por 5 actos, los cuales se dividen al mismo tiempo en escenas. Sin embargo, no se trata de una estructura original de la obra, sino la establecida por los editores. Así, Hamlet plantea la siguiente organización. Como primer punto, el planeamiento abarca el primer acto, en el cual gira en torno a la aparición del fantasma del rey Hamlet. Asimismo, se dan a conocer los antecedentes del crimen del actual rey Claudio. También se genera el detonante de la obra, la venganza del príncipe Hamlet. En segundo punto, tenemos como punto importante el nudo. Comprende desde el segundo acto hasta el cuarto. En esta parte se desarrolla la acción, también contiene uno de los actos más conocidos de la obra, donde Hamlet recita el monólogo ontológico ser o no ser. El desenlace o la conclusión tiene lugar en el último acto, donde la venganza se lleva a cabo y en consecuencia la muerte juega un papel protagonista. Esta parte expone el deceso de Claudio, Gertrudes, Laertes y el príncipe Hamlet. Referente al lenguaje y al estilo, esta tragedia está escrita en verso casi en su totalidad. Sin embargo, en ocasiones está presente la prosa. Asimismo, los diálogos y monólogos también forman parte de la obra. Los primeros tienen la finalidad de hacer avanzar la acción. En ellos aparecen diversidad de registros en función de cada personaje. Pueden ir de un estilo cortesano al coloquial. Por otro lado, los soliloquios tienen una finalidad filosófica. En ellos se pueden apreciar las grandes reflexiones de Hamlet. El monólogo de Hamlet durante el tercer acto es referente dentro de la literatura universal. Referente y acerca de los temas, tenemos como uno de ellos la venganza, que es el asunto principal catalizador de la obra.
La venganza se convierte en el gran dilema de Hamlet cuando recibe la visita del fantasma de su padre. Sin embargo, no es el único personaje que se plantea tomar represalias. Laertes y Fortinbras también quieren vengar la muerte de sus respectivos progenitores. Otro tema es la hipocresía. Este tema aparece reflejado por las acciones de algunos personajes de la obra. El mayor ejemplo de falsedad es la mostrada por el rey Claudio, con quien sus intervenciones da a entender un sentimiento de pena por la muerte de su hermano. Sin embargo, la realidad es descubierta por el fantasma del rey Hamlet por la representación de teatro cuando su rostro cambia al visualizar la escena que simula la muerte de su hermano. En Polonio también se puede ver un ejemplo de hipocresía cuando decide mandar a Reinaldo a Francia para espiar a su hijo. En esta obra, las apariencias engañan y a menudo la verdadera cara de los personajes se pone de manifiesto en los monólogos, donde se descubren sus intenciones reales. Como tercer punto, tenemos el tema de la muerte. La muerte es el trágico destino de muchos personajes a lo largo de esta obra. Asimismo, se convierte en un camino a considerar para acabar con la agonía que los atormenta. En el primer soliloquio de Hamlet, el príncipe desea profundamente su propia muerte. Por otro lado, la tradición, la venganza o la locura son algunos de los motivos que originan el fatal destino de otros personajes como son Polonio, Ofelia, Claudio, Laertes o Gertrudes. Incluso la muerte del príncipe Hamlet al final de la obra. Otro punto muy importante que es en parte de una cierta contradicción, la razón y la locura en contrapartida. El dilema que más inquieta a Hamlet es si debe actuar sin pensar o, por el contrario, dejarse guiar por la razón. Aparentemente, el príncipe es una persona racional, sin embargo, en ocasiones actúa de manera impulsiva. Por ejemplo, cuando asesina a Polonio o cuando habla con Ofelia. Entonces, ¿Hamlet está o no está loco? Esta es la duda que aparece en el primero entre algunos personajes de la obra, los cuales intentan justificarla de alguna manera. Pero esta incertidumbre también se extiende en el lector conforme avanza la obra. Por otro lado, ¿es la locura el motivo de la muerte de Ofelia? La joven no puede superar la muerte de su padre y termina matándose. Así, este asunto también es importante en la obra, que tras su lectura podríamos llegar a cuestionarnos. ¿Es la locura una amenaza que planea sobre los seres humanos? Referente a una de las grandes frases y emblemas muy conocidos, una frase, un pensamiento ontológico, el famoso ser o no ser, esta es la cuestión. Es una de las frases más famosas de Hamlet, también de la literatura universal. Asimismo, es la cita que mejor resume el espíritu de esta tragedia de William Shakespeare. Este monólogo también podría dar respuestas a por qué la obra de Hamlet ha logrado pasar casi intacta la barrera de tiempo. Y es que, a pesar de los siglos, esta historia abarca conflictos internos del propio ser humano, su existencia y la duda sobre los propios actos, razón frente a ímpetu. Ser o no ser, esa es la cuestión. Así como los dilemas del espíritu humano
trascienden con el paso del tiempo, Hamlet es y será una obra viva mientras seamos seres pensantes y debamos tomar decisiones. Porque esta obra de William Shakespeare es la eterna representación de la duda y la desesperación del ser humano.